que para un catedrático universitario estas fechas no son, en modo alguno, las más adecuadas para abandonar las aulas y sus responsabilidades en este sentido y trasladarse a estar con nosotros en estas fechas. Pero él lo ha hecho y nosotros se lo agradecemos y estamos seguros de que el Señor le va a usar para exponer el tema tan interesante que él mismo va a definir, ya que hay una pequeña variante. Cuando tengamos la discusión, podamos enriquecer el acervo cristiano de cada uno a través de las consideraciones que sin duda la mente de todos los presentes harán en su momento. Así que, doctor Estrada, bienvenido a este tiempo. El título de esta conferencia ha aparecido bajo dos significaciones afines pero un tanto distintas. En unos programas ha aparecido el hecho religioso en la sociedad de hoy y en otros programas el hecho religioso en la sociedad española de hoy. Yo intentaré hacer una síntesis de ambas ideas, aunque especialmente me dedicaré a analizar el hecho religioso en la sociedad contemporánea de hoy. Lo que pretendo hacer es analizar el hecho, dar vueltas a este término hecho para intentar penetrar en su significación. Hemos de decir primeramente que al hablar del hecho religioso nos movemos dentro de los horizontes de una realidad que en sus manifestaciones externas cae dentro de lo empírico como cualquier otra manifestación objetiva analizable por la fenomenología. Lo religioso está ahí, por profundas que sean las actitudes antirreligiosas, lo religioso está ahí. No podemos ignorar su existencia. La vida de muchas culturas está íntimamente vinculada a lo religioso. Las cristalizaciones sociológicas, éticas, artísticas y filosóficas de lo religioso están ahí. El hecho religioso, como plasmación de la vivencia espiritual del hombre, está ahí. Una aproximación al hecho religioso pronto nos muestra la difícil complejidad del mismo, sobre todo en aquellos casos bastante frecuentes en los que el hecho religioso externo encierra la paradoja de no ser expresión de lo genuinamente religioso. Y es que no siempre el hecho religioso en su manifestación histórica es contemporáneo con la vivencia que lo originó. Así pues, podemos decir que en cierto sentido una colectividad de individuos pueden pertenecer al hecho religioso sin haber experimentado una genuina vivencia. Es sobre la base de esta distinción que el filósofo Karl Jaspers podía afirmar y negar al mismo tiempo que era cristiano y que no era cristiano. Jaspers negaba haber tenido una experiencia de fe cristiana, pero sin embargo reconocía que culturalmente él estaba inmerso en una sociedad que había sido influida por la Biblia. Dice Jaspers, todos los occidentales somos cristianos, porque hemos sido modelados en este ámbito, movidos
en nuestra alma por esta procedencia, determinados en nuestras resoluciones y proyectos por el hecho de que estamos moldeados por ideas que se remontan a la Biblia. Por otro lado, una participación externa en lo religioso y un asentimiento doctrinal no son de por sí garantía de que exista una verdadera fe cristiana. También aquí es aplicable la distinción de Jaspers. Uno puede ser cristiano por un nuevo asentimiento y participación en lo eclesial y tradicional, sin que de hecho lo sea por vivencia. Con el término de cristiandad, Kierkegaard se refiere a este cristianismo de fachada, de fe de carbonero, en contraposición con cristianismo, que supone una genuina vivencia espiritual. La cristiandad, escribía el gran danés, es una prodigiosa ilusión. Todo aquel con alguna capacidad de observación que considere seriamente lo que se llama cristiandad o las condiciones de un país llamado cristiano, se sentirá asaltado por profundas dudas. ¿Qué significa el que miles y miles se llamen cristianos y se llamen cristianos como cosa corriente? Esos hombres innumerables, cuya mayor parte, según es posible juzgar, vive en categorías completamente ajenas a la cristiandad, al cristianismo genuino. Sin embargo, toda esa gente, incluso aquellos que aseguran que no hay Dios, es cristiana, se llama cristiana, es reconocida como cristiana por el Estado, es enterrada como cristiana por la Iglesia, queda como cristiana por la eternidad. No hay duda que en el fondo de todo esto debe de haber una tremenda confusión, una espantosa ilusión. El hecho religioso, en su significación genuina, es vivencia de fe, experiencia de relación personal con Dios, Creador, Redentor y Señor, y todo esto en el marco de una vida de amor, conocimiento y entrega a Dios y al prójimo. Necesariamente esta vivencia ha de manifestarse en formas culturales y eclesiales. Pero insistimos, estas manifestaciones necesariamente no son evidencia de una auténtica, genuina experiencia de fe. En amplios sectores de la sociedad contemporánea de hoy, y contrariamente a lo que sucedía en tiempos de Kierkegaard, el hecho religioso en su triple faceta vivencial, eclesial y cultural es apenas perceptible. Occidente parece encontrarse en un proceso imparable de descristianización. Si bien, como veremos, este proceso se inicia en Europa de una manera ya muy marcada en el siglo XVIII, es interesante notar que los representantes de este movimiento de separación de lo auténticamente genuino en el cristianismo se consideraban cristianos liberados en cierto sentido. Sin embargo, en otro sentido, estos líderes se consideraron cristianos. En este aspecto podemos nosotros observar un gran cambio en lo que sucede hoy y en lo que sucedía en el pasado. En el pasado la gente no quería salirse del palio del cristianismo,
de la cristiandad, como decía Kierkegaard. Sin embargo, en nuestro tiempo la cosa no es así. Hay por parte de los no cristianos un verdadero deseo de pasar como no cristianos. No quieren ser reconocidos como cristianos. Rousseau, contrario a los fundamentos sobrenaturales de la fe cristiana, una y otra vez proclama su adhesión y defensa del cristianismo. Schelling, con toda su teología filosófico-panteísta, en la que todo es todo y nada es nada, a la muerte de Hegel ocupa su cátedra en la Universidad de Berlín con el decidido propósito de matar la simiente del dragón hegeliano y defender así el cristianismo. Schleiermacher, exponente máximo del sentimentalismo romántico, defensor de la canonización de Spinoza en los altares de la piedad, muy severo en sus juicios sobre la ortodoxia cristiana, sin embargo, dedica la mayor parte de su vida y de sus actividades a defender lo que él entiende por cristianismo. Y tenemos como último ejemplo el caso de Federico Schlegel, un personaje de confusas ideas religiosas que no vacila en identificar el romanticismo con la manifestación más plena del cristianismo. Había, pues, en el pasado, por parte de estos líderes que se han alejado del cristianismo, un deseo de permanecer dentro de la cristiandad. La gente, dice Kierkegaard en su diario, quiere ser cristiana, pero no quiere saber nada de lo que el cristianismo realmente es. Añade, Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia. Hoy bastaría insertar una única tesis en los periódicos. No hay cristianismo. Y termina diciendo, la cruda verdad es que el cristianismo ha sido abolido en la cristiandad. Pero aun siendo esto así, la cristiandad de hoy no cesará en sus reivindicaciones de cristianismo. Como decíamos, en nuestro tiempo, los no cristianos no quieren ser cristianos, ni tan siquiera en el sentido de Jaspers. Pero es que, además, la convicción generalizada es de que el cristianismo ha sido ya superado, que es, en definitiva, una religión ya archivada, una valoración ponderada de los actos programados y de los escritos aparecidos en conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Martín Lutero, confirmaría el escaso interés que para nuestra generación tiene la dimensión vivencial del hecho religioso. El Lutero de la experiencia religiosa, el verdadero Lutero, ha interesado a pocos. Las tintas se han cargado en aspectos como el sociopolítico, de importancia secundaria en el reformador. El Lutero de la vivencia religiosa no interesa. La marginación de lo religioso en la sociedad de hoy es resultado, sobre todo, de dos fenómenos históricos que no nos pueden pasar desapercibidos. Por un lado, hemos de constatar las consecuencias que se derivan de la revolución tecnológica y científica del siglo XVIII y, por otro lado, el impacto de la antropología rusoniano-romántica que no tardaría en desplazar la concepción bíblica del hombre y disolver el mensaje evangélico de la salvación. La revolución industrial y científica
pone fin a una producción artesanal y a unos esquemas ancestrales de sociedad rural y brinda a la floreciente burguesía la posibilidad de una vida más fácil, agradable y de opulencia hasta entonces desconocida. Se abren las compuertas del consumismo y los mercados de las naciones prósperas se ven inundados de nuevos productos. Preocupado en el tener e inmerso en el poseer, el hombre pierde su ser en las cosas, se cosifica, se mineraliza, como diría don Salvador de Madariaga. A partir de ahora, los criterios de autovaloración personal y social no serán los del ser, sino los del tener. El economismo contemporáneo, tanto capitalista como socialista, pretende solucionar la compleja problemática humana sobre el principio erróneo del tener, al margen completamente de una genuina antropología del ser. La antropología del tener conlleva la esclavitud al materialismo, priva al hombre de una auténtica libertad y le esconde la dimensión espiritual de su ser. En todo esto yo veo el gran problema que deberíamos ya afrontar nosotros aquí en España. Quizá encerrados en la capillita no nos damos cuenta de estos problemas, o quizá no nos afectan tan directamente, pero ciertamente el problema está ahí y deberemos tarde o temprano afrontarlo. Kierkegaard, y perdónenme ustedes que cite tanto al danés, pero estoy a punto de publicar un libro sobre este autor y lo tengo bastante fresco en la memoria. Kierkegaard, que ya intuía las consecuencias de esta antropología, estaba persuadido de que si el hombre pudiera realmente eliminar todas sus necesidades materiales del mundo, pero al precio de un alejamiento de Dios, esta miseria sería mucho más grave que todas las demás miserias. La antropología del tener es coto cerrado a lo religioso. Esto es lo que podemos comprobar al analizar el hecho religioso en la sociedad de hoy. Otro factor que ha contribuido decisivamente a la pérdida de lo religioso es el concepto de bondad natural propugnado por Rousseau y los románticos en general. Y de nuevo abordamos el tema antropológico. La idea de bondad natural queda bien reflejada en estos párrafos de una carta del propio Rousseau al cardenal de París, Monseñor Beaumont, a propósito de la condenación del Emilio. Dice Rousseau: el principio fundamental de toda moral, sobre el cual yo he razonado en todos mis escritos y que he desarrollado en este último con toda la claridad de que he sido capaz, es que el hombre es un ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden, que no hay perversidad original en el corazón del hombre y que los primeros movimientos de la naturaleza son siempre rectos. Yo he mostrado que todos los vicios que se imputan al corazón humano no le son naturales. He dicho la manera como ellos nacen y he seguido, por así decirlo, su genealogía. Y he hecho ver que los hombres terminan por ser lo que son por la alteración sucesiva de su bondad natural original. Si el hombre es bueno por naturaleza, como creo haberlo demostrado, se sigue que permanece siéndolo mientras que no le altere nada extraño a él. Y si los hombres son malos,
se sigue que su maldad les viene de otra parte. Cerrad pues la entrada al vicio y el corazón humano será siempre bueno. El mal, termina diciendo Rousseau, el mal proviene de nuestro orden social, contrario a la naturaleza. Esto por sí solo explica los vicios de los hombres y todos los males de la sociedad. Curiosamente, este hombre, que se describe a sí mismo como pintor y apologista de la naturaleza humana, no tuvo reparos en entregar a la inclusa a los 5 hijos que tuvo con Teresa. Hay que ver lo que puede hacer la bondad de Rousseau, exclamaría Voltaire. Bertrand Russell escribe: existe abundante evidencia externa de que Rousseau estaba destituido de todas las virtudes ordinarias. Esto no parecía preocuparle, ya que creía que poseía un buen corazón. No hay en Rousseau sentimiento de pecado. En las Confesiones, su última obra, se percibe una constante nota de autocomplacencia en lo que ha sido. Por ejemplo, los adulterios que describe los califica de goces inocentes. En una de sus cartas afirma: moriré lleno de confianza en el Dios Supremo y completamente convencido de que de todos los hombres que he conocido en mi vida, ninguno fue mejor que yo. No teme presentarse delante del juez supremo con el libro de sus confesiones. Que suene, dice, cuando quiera la trompeta del último juicio. Y yo iré con este libro en la mano a presentarme delante del soberano juez y le diré muy alto: he aquí lo que yo he hecho, lo que he pensado, lo que he sido. Que cada uno de estos descubra a su vez su corazón al pie de tu trono con la misma sinceridad, y a ver si alguno se atreve a decirte: yo fui mejor que este hombre. Según Rousseau, para encontrar la verdad religiosa, el hombre solo tiene que mirar al interior de sí mismo. En la profesión de fe del vicario saboyano, intercalada en el Emilio, el vicario declara que ha cerrado todos los libros para abrir el gran y sublime libro de la naturaleza. La revelación la consideraba superflua. A pesar de su sublimidad, el mismo Evangelio, dice Rousseau, está lleno de cosas increíbles, de cosas que repugnan a la razón y que son imposibles de concebir o de admitir por cualquier hombre de sensibilidad. La doctrina de la encarnación la consideraba totalmente irrelevante. Jesús no era el Dios hombre de la tradición cristiana, sino un ejemplo perfecto de las más nobles cualidades de la naturaleza. Pese a estas afirmaciones, en su carta a Monseñor Beaumont, a la que ya hemos hecho referencia, Rousseau escribe: yo soy cristiano, y sinceramente cristiano, según la doctrina del Evangelio. Yo soy cristiano, no como discípulo de los sacerdotes, sino como un discípulo de Jesucristo. La decisiva influencia de Rousseau en las esferas política, sociológica y educativa ha sido y es estudiada extensa y profundamente. Pero el impacto de Rousseau en el campo religioso ha pasado bastante desapercibido. El hecho religioso en la sociedad de hoy
no puede entenderse si no se tiene en cuenta el trasfondo russoniano de la antropología contemporánea. El concepto de bondad natural de Rousseau, conjuntamente con la autovaloración del sujeto según las categorías del tener, constituyen los ingredientes básicos de la antropología contemporánea. La teoría de la bondad natural elimina la doctrina bíblica del pecado y hace superflua la encarnación y la obra redentora de Jesucristo. Y sin estas dos doctrinas, expresión de dos realidades básicas para la comprensión de la problemática humana, no hay cristianismo y tampoco verdadera antropología. Durante casi 2 siglos y después de la Biblia, la obra más leída en los países de la Reforma, sobre todo en los de habla inglesa, fue El peregrino de John Bunyan. La convicción de pecado y la liberación del mismo por la gracia y misericordia de Dios constituye el argumento básico de esta famosa obra alegórica. ¿Cuántos hoy en día conocen o han leído esta obra? Como observaba con un acierto Albert Ritchell, por encima de su significación ética, el término pecado entraña una significación profundamente religiosa. El pecado es algo contra Dios, contra ti solo he pecado, exclamaba el salmista. Sin embargo, y como resultado de las nuevas concepciones antropológicas, éticas y religiosas de la hora presente, el concepto cristiano de pecado ya no se menciona, se ha perdido. De ahí que ya, a últimos del siglo XVIII, se impusiera la necesidad de acuñar un nuevo término para designar las negatividades que de alguna manera el hombre descubría en la sociedad. El término pecado no servía. Esto es lo que hace Hegel acuñando el término alienación, término que se hace muy popular y que por desgracia en la literatura evangélica a veces también aparece como si fuera un sinónimo de pecado. Feuerbach, en su célebre obra La esencia del cristianismo, habla del hombre como un ser alienado, alienado en tanto que se ha alejado de sí mismo al colgar en un ser supremo imaginario unos atributos que son patrimonio exclusivo de la humanidad. La superación de esta alienación exige la conversión de la teología en antropología. También Carlos Marx hace del concepto de alienación un factor decisivo en su analítica socioeconómica. Pecado y alienación entrañan concepciones antropológicas muy distintas. Según Rousseau, la naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, es la sociedad que lo deprava. La maldad viene de fuera, de una cultura urbana antinatural. La verdadera educación, en consecuencia, se encaminará a hacer posible la libre y espontánea manifestación de la naturaleza humana. Lo verdadero es lo que es conforme a la bondad innata del corazón. Este hermoso canto de sirena ha recreado y recrea a muchos oídos. Son los sones dulces de una melodía liberadora. La verdad se identifica con la sinceridad, con la manifestación espontánea de lo que uno es. El culto a la sinceridad es una de las formas más sutiles
de idolatría contemporánea. La palabra sinceridad, una de las más bellas del castellano y también de otras lenguas, se ha convertido en uno de los términos más prostituidos en cuanto a su significación. La ética de la sinceridad rousseauiana sirve para justificar las más bajas tendencias humanas. Es la moral del impulso bruto. Contrariamente a lo que afirma Rousseau, la verdadera sinceridad empieza con una súplica: Dios, sé propicio a mi pecador. A mi pecador. En el pasado, escribía Machen, la conciencia de pecado marcaba el punto de partida de toda predicación. Esto ahora ha desaparecido. Lo que caracteriza a la edad moderna, por encima de todo, es una confianza suprema en la bondad humana. La mente del hombre hace causa común con el Estado colectivista para eliminar el carácter individual y personal de la culpa. Añade Machen, si John Smith da una paliza a su mujer, nadie es de mente tan anticuada como para culpar de ello a John Smith. Lo que en realidad se piensa es que John Smith, evidentemente, es una pobre víctima más de una determinada ideología. Los poderes públicos han de tomar cartas en el asunto. El cristianismo, termina diciendo Machen, es una religión de hombres y mujeres de corazón contrito. Con esto no quiero dar a entender que la actitud del cristiano no sea otra más que de un mea culpa continuo o un inacabable, miserable hombre de mí. Todo lo contrario. El cristiano afronta una vez por todas el pecado y por la gracia de Dios lo entierra para siempre en las profundidades de la mar. Hecho libre del pecado, ahora con gozo y alegría puede desarrollar todas las facultades que Dios le ha dado. Este es el autohumanismo cristiano, un humanismo fundamentado no en el orgullo, sino en la gracia divina. A principios de la década de los 50, un joven escritor ofrecía el manuscrito de un libro a una editora. Esta y una veintena más rechazaron el manuscrito. La obra, pensaban los editores, no era de actualidad. Su temática venía a resucitar un tema tan desfasado como el de la depravación del corazón humano. No interesaba. Finalmente, en 1954, la compañía Faber y Faber de Londres publicaba su obra, esta obra. Su título, Lord of the Flies, Señor de las Moscas. Su autor, William Golding, el reciente Premio Nobel inglés de Literatura. En un entorno paradisíaco de una isla de coral, de verdadera naturaleza en el sentido rousseauiano, Golding coloca a un grupo de niños. En poco tiempo, la ley del más fuerte, la crueldad, el dolor y la misma muerte hacen su aparición. ¿Dónde está la bondad natural? ¿No viene el mal de fuera? Según Calvert, el teólogo moderno más importante desde Calvino es
Federico Schleiermacher. En 1799 Schleiermacher publicó una de las obras más célebres del romanticismo, sus cartas sobre la religión dirigidas a los menospreciadores cultos de la misma. En esta obra, la antropología russoniana adquiere el marchamo de cristiana. No hay en ella referencia alguna al pecado ni a la condición lapsaria del hombre. Este escrito y los que seguirían del mismo autor encauzarían el naturalismo religioso del protestantismo liberal y abriría de par en par las puertas del secularismo contemporáneo. En los países católicos, ya desde Trento, la teología romana ha exhibido claras tendencias erasmianas. Y no se olvide que en la cuestión antropológica Erasmo fue el precursor más directo de Rousseau. Pero aún así, la estructura autoritaria de Roma y la poca permeabilidad de la alta jerarquía a las nuevas corrientes de pensamiento han permitido a la Iglesia Católica perseverar en una marcada línea de continuidad doctrinal en su magisterio oficial. En nuestros días, y pese a la decidida actitud conservadora del actual Papa, la Iglesia Católica es campo de batalla de corrientes teológicas, sociológicas y políticas muy dispares y antagónicas. El marxismo, que en los países de tradición protestante ha tenido poca incidencia, en los de tradición católica, con excepción de Irlanda y Polonia, constituye la amenaza más seria que debe afrontar la Iglesia Católica. Por otro lado, la teología radical de Rudolf Bultmann parece haber encontrado una mayor resonancia en el catolicismo que dentro del mismo protestantismo. Esta teología viscosa, que se está extendiendo en los países americanos de habla hispana y que se conoce por el nombre de teología de la liberación, como ha reconocido recientemente el cardenal Ratzinger, es un extraño híbrido cuyos componentes básicos son Marx y Bultmann, mezclados en un catolicismo vaporoso. En aquellos países en los que la Iglesia Católica ha estado estrechamente vinculada al poder político, el hecho religioso se ha solidificado en estructuras eclesiales y de tradición, y en esquemas más o menos unitarios de ética y cultura. Al pasar estos países a formas democráticas de gobierno, el hecho religioso pierde su pretendido carácter nacional. Este fenómeno es claramente perceptible en nuestro país. A nosotros, evangélicos españoles, nada nos decía la coreada frase de que España era una nación católica. De sobra sabíamos cuán buena era esta afirmación. El hecho religioso se mantiene vivo y opera como sal en la tierra, en tanto se apoya en la vivencia y no en el poder político o la inercia de la tradición. En eso de que España era un país católico, los primeros engañados han sido en realidad los católicos auténticos, quienes observan ahora con honda preocupación, como también nosotros, la miopía democrática de algunos que, sobre pretexto de liberación de lastres del régimen anterior y lastres católicos, están echando por la borda valores éticos que son fundamentales para la supervivencia de la familia, la convivencia y la misma democracia. En el hemisferio norteamericano, el hecho religioso exhibe unas características distintas a las europeas.
Contrariamente a lo que sucede en el viejo continente, en los Estados Unidos se da una vinculación mayoritaria de la población con el hecho religioso. Por otro lado, las altas cotas de prosperidad económica alcanzadas en aquel país no parecen haber incidido demasiado en las manifestaciones externas del hecho religioso. En Holanda, por ejemplo, en la década de los 50, el índice de vinculación y asistencia a los cultos religiosos, tanto en la población protestante como católica, era altamente mayoritario. Sin embargo, decreció rápidamente a niveles muy bajos al ritmo que se incrementaba la cota de prosperidad económica. Este fenómeno no se ha dado en los Estados Unidos. Dos causas principales podrían aducirse para explicar el mismo. Por un lado, las profundas y acendradas convicciones religiosas de muchos de los europeos que emigraron a aquellas tierras y que lo hicieron principalmente por razones de creencia y por una libertad de conciencia que se les negaba en Europa. Pensemos en los nonconformist ingleses. Ahora unos momentos de nuestra música para cubrir un espacio corto que había. El impresionismo lo plasma en sus lienzos. Recordemos, ¿no es esta la historia del hombre contemporáneo? Desde la Ilustración al optimismo científico de principios de siglo, pasando por el romanticismo y el liberalismo, hay parangón en la historia de hombre más confiado de sí mismo y del logro de sus objetivos. El vértigo dionisiaco de su libertad desatada inflama en este hombre un sentimiento de irresistible poderío. Kierkegaard es de los pocos que en su generación se percata del desastroso fin al que se encamina el hombre europeo en sus sueños de liberación y progreso. Me siento, dice, como la araña escondida en un rincón, como el caminante que descubre la nubecilla que presagia una terrible tempestad. La situación actual terminará con lo espiritual en el hombre. Años más tarde, Edvard Munch, el gran artista noruego, y la exposición de Munch que está teniendo lugar en Madrid, confío podré verla, es uno de los artistas que yo he estudiado y me he deleitado en sus obras. Edvard Munch intuye también el trágico fin de la sociedad europea en un estilo sobrecogedor, de genuino expresionismo. Lo plasma en sus lienzos. Recordemos su célebre obra El grito. Es el grito que oye Munch, es el grito de una naturaleza que gime, es el grito de una humanidad deshecha. Oigo el grito, oigo el grito, es un grito de muerte. En sus lienzos los rostros aparecen acalaverados. Munch oye el grito, mientras sus contemporáneos escuchan los alegres compases de los valses de los Strauss. Nuestro hombre, liberado del cristianismo, amo de su destino y creador de su mundo, es ahora un hombre cansado. Las fuerzas le flaquean, el entusiasmo le abandona. El vértigo que ahora experimenta es el de un profundo vacío. Se ha convertido en un ser temeroso y angustiado. Todo le suscita temor. Las altas y bajas de la marea consumista amenazan de naufragio su frágil antropología del tener. Seré solo. La familia, ¿dónde está la familia?
En el egoísmo de hoy, ¿dónde encontrar una mano amiga, una amistad sincera? Martin Heidegger, en su analítica existencial, hace referencia a un sentimiento de angustia que experimenta el hombre y que se sustrae de toda causalidad concreta y definible. No es un estar angustiado por esto o por lo otro, es una angustia radical, profunda, turbadora. Es una angustia cuya causa es inaprehensible. Como cristianos, sabemos cuál es la causa de esta angustia: la derelición del hombre de Dios. Sobre la base de una antropología del tener, el hombre no podrá callar la angustia de su vacío de Dios, como tampoco podrá, sobre la base de una antropología de la bondad rusoniana, superar la problemática moral y social de la hora presente. El hombre de hoy tiene miedo. Miedo de que la obra de sus manos se vuelva contra él y termine aniquilándole. En realidad, esto es lo que está sucediendo. El hombre ha creado un mundo tecnológico e ideológico que se le escapa de las manos y amenaza con destruirle. En 1818, Mary Shelley publicó su célebre libro Frankenstein, obra que, como Robinson Crusoe de Daniel Defoe o Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, muchos piensan que son libros para el lector infantil. La verdad es muy otra. Son en realidad paradigmas de cultura histórica. La obra Frankenstein apareció con un subtítulo muy significativo: El nuevo Prometeo. A las interpretaciones grecolatinas del mito y a la versión artística de Shaftesbury, Mary Shelley aportaba una nueva versión, la del Prometeo científico. En plena ebullición del optimismo romántico por los descubrimientos de la ciencia, Mary Shelley nos presenta a un gran sabio ginebrino, Frankenstein, que ha podido nada menos que crear a un ser vivo capaz de saborear las vidas paralelas de Plutarco, el Werther de Goethe y el paraíso perdido de Milton. La criatura, sin embargo, por falta de afecto y comprensión, se torna mala y termina aniquilando la familia del sabio y es la causa de la muerte de éste. La nota profética que encierra la obra de Mary Shelley parece tener cumplimiento en nuestro tiempo. El hombre tiene miedo de sus propios logros científicos, de sus ideologías políticas y sociales. La obra de sus manos, cual monstruo de muchas cabezas y múltiples tentáculos, le tiene arrinconado y preso. En cualquier momento le pueden destruir. Los efectos del monstruo prometeico en rebelión contra su creador no pueden pasarnos desapercibidos. Destruyen la familia del sabio, ponen fin a su matrimonio y a la amistad sincera y provocan al mismo tiempo hastío por la vida, angustia y muerte. El monstruo de Frankenstein era una criatura fea, terriblemente fea. El mundo del hombre alejado de Dios es feo. Es el mundo de una sociedad que practica el asesinato sistemático de millones de seres humanos en el seno materno. Es un mundo de despilfarros armamentísticos por un lado y de hambrientos de pan y justicia por el otro. Es un mundo de pordioseros de amor y comprensión. Es un mundo de hombres cosificados,
de títeres del consumismo y bailarines del hedonismo. Es el mundo tenebroso y cruel de la droga. Es un mundo feo. De entre los pintores contemporáneos, posiblemente sea Rouault quien con más vigor y profundidad expresiva haya sabido plasmar sobre el lienzo la extrema fealdad espiritual y moral de la sociedad de hoy. Las mujeres de sus óleos son seres extraños, de feminidad perdida, con la sola ilusión de flotar y flotar en las pestilentes aguas de una inmensa cloaca hedonista. Los jueces que nos pinta el artista católico francés son meros fantoches de una sociedad sin ley. Y los payasos de Rouault son los únicos personajes realmente auténticos. No pueden reír, ni hacer reír, solo lloran. Nuestro mundo es feo. Es un mundo en el que los payasos lloran. Es imposible predicar el Evangelio a un mundo que se cree cristiano y no lo es, decía Kierkegaard. Los apóstoles y evangelistas, añadía, encontraron a un paganismo virgen. En nuestro tiempo, el paganismo europeo, inferior al griego y al romano, está disfrazado de cristianismo. Como ya hemos tenido ocasión de reseñar, el panorama espiritual de nuestro mundo es diferente. Mayoritariamente, nuestro hombre europeo se encuentra marginado del hecho religioso. Es un ser en bancarrota. Empieza a percatarse de que su mundo es un lugar inhóspito, asfixiante, que lo sensual y placentero de su realidad materialista deja tras sí una estela de insatisfacción y vacío que, lejos de calmar, agudiza cada vez más las necesidades de la dimensión espiritual de su ser. Ante todos estos hechos y consideraciones, nos preguntamos: